Bueno, vamos a comenzar con los que estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Recibieron todos la nota del trabajo grupal? Muy bien. Ahora voy a dar una clase sobre un tema que les quería dar a conocer, que en la carrera pues no creo que lo abarquen. Y es el tema en cuanto a derechos humanos, se habla del tema de la resolución alternativa de conflictos dentro de un tema de cultura de paz. ¿Han escuchado ustedes hablar sobre la resolución alternativa de conflictos? ¿No? ¿Nadie? Se ve la pantalla. Bueno, ahí me disculpan que aquí a la par de la casa estaba, les conté una iglesia y se escucha. Vaya, vaya, muy bien. ¿Han escuchado hablar sobre este tema en algún momento? ¿O qué se les viene a la mente? Uh-huh. Fíjese que el año pasado, sí, el año pasado, ¿Sí? yo recibí un diplomado que o sea, que mencionaron medio que sobre eso, ¿verdad? Que si no mal recuerdo, era como, o sea, era como, ay, Uh-huh. ¿cómo diría? Unos mecanismos como para, ay, ¿cómo se diría? Como con las partes involucradas para gestionar y resolver las diferencias. Ajá, sí, O sea, correcto. pero más que todo sin acudir más que todo a lo judicial. Uh-huh. O sea, eso es lo que tengo en memoria. De lo demás no me acuerdo. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Y bueno, es muy correcto lo que usted dice, realmente hablar de resolución alternativa de conflictos, pues es encontrar una manera distinta a como normalmente pues se nos ha enseñado, ¿verdad? Históricamente a resolver los problemas, ¿verdad? Hemos crecido en entornos de violencia, ¿verdad? Entornos en donde hemos aprendido de diversos métodos, de diversas maneras a resolver las problemáticas como hemos podido, ¿verdad? Sin que existiera alguien que nos enseñara una manera correcta de evacuar las emociones, ¿verdad? Para hablar de resolución alternativa de conflictos, vamos a hablar principalmente de cultura de paz y diversos fundamentos teóricos, ¿verdad? Que entran dentro del trabajo social. Aquí entran autores claves que me gustaría que también les leyeran, bueno, dentro de la carrera también les van a ir leyendo, y es Johann Galtung. Galtung es el padre de diferentes estudios para la paz. Él estudió muchísimo la teoría para la paz, proponiendo el concepto de paz positiva y paz negativa, en donde Galtung mencionaba que la paz negativa es la ausencia de violencia directa. ¿Y a qué se refiere con violencia directa? Pues es toda aquella visible, ¿verdad? Como las guerras, las agresiones físicas. Y la paz positiva es la presencia de una justicia social, es decir, equidad, desarrollo humano y diversas estructuras que hacen que todo esto pueda ser justo. La paz, mencionaba Alto, no es solamente la ausencia de guerra, sino la creación de sistemas sociales justos. No es que no exista, ¿verdad?, un conflicto dentro de la sociedad para que podamos llamarle como paz, sino que existan sistemas sociales, estructuras sociales que sean justas, que sean equitativas, que propongan el desarrollo humano. Y bueno, entonces con base a eso podemos preguntarnos si realmente estamos teniendo una cultura de paz. Él propone diversos tipos, bueno, Galtung estudia, ¿verdad? Y dentro de su teoría de la cultura de paz, menciona que existen diversos tipos de violencia. Entre ellos está la violencia directa, que como les mencionaba,
esta es la violencia pues más visible, ¿verdad? Que aquí entra la física, la verbal o la psicológica, incluye el maltrato, el acoso, la tortura, los asesinatos, la discriminación, las humillaciones, entre otros actos de violencia, ¿verdad? De tratos degradantes hacia el ser humano. Entre ellos también se encuentra la violencia estructural. Dentro de esta violencia, menciona Galdun, que es cuando las instituciones teniendo como estructura, ¿verdad?, dentro del Estado, cuando las instituciones impiden la satisfacción de las necesidades básicas. Y estas pueden ser invisibles, pero no solo porque no sean visibles, ¿verdad?, como una violencia directa, no quiere decir que no sea dañina, ¿verdad?, sino que Galtung menciona que a pesar que esta violencia estructural es invisible, es mortal y se expresa de maneras indirectas, incluyendo las injusticias sociales, la pobreza, la represión, la contaminación, la alineación, la violencia cultural. Por otra parte, menciona él que es la legitimación simbólica de la violencia estructural y se manifiesta en ese sentido en actitudes y prejuicios como el racismo, el sexismo y la homofobia y el fascismo. Es decir, que la violencia cultural es la que legitima la violencia del Estado, ¿verdad? Y acá podemos ver, él estableció este triángulo de la violencia, ¿verdad? En donde él decía que la punta del iceberg era la violencia directa, es decir, la violencia visible. Luego se encontraba la violencia que era invisible, que aquí era donde entraba la violencia estructural y la violencia cultural, para que sea a fines ilustrativos. Ahora, en 1999 en la UNESCO se establece la Declaración sobre una cultura de paz, en donde se ve a bien mencionar que la paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a sus derechos, el rechazo a la violencia y a la promoción del diálogo. Es decir, no es solamente mencionar que tenemos un Estado sin guerra, ¿no? Sin conflicto, sino que también son estilos de vida que reflejan el respeto a los derechos humanos, el rechazo a cualquier tipo de violencia y la promoción sobre todo de estos tipos de diálogo, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo cómo son los diferentes tipos de resoluciones de conflicto. Y bueno, acá entran diversos ejes fundamentales de la cultura de paz. Entre ellos podemos comenzar viendo que está la educación para la paz, que aquí es donde el padre, ¿verdad?, de toda esa teoría es Galtung, entre otros muchos autores, ¿verdad?, que también refuerzan teorías sobre la paz. Y los derechos humanos, ¿verdad?, que ya bien vimos a grosso modo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cómo surgen todos estos convenios, ¿verdad? Convenciones, y cómo ha sido históricamente aprobado todo esto, ¿no? El tema de los derechos humanos. Asimismo entra el tema de la igualdad de género, sobre todo la equidad, ¿verdad? Sobre todo por el tema de que históricamente pues la mujer ha sido desprotegida, ¿no? Discriminada y estado en situaciones que han puesto en riesgo, ¿verdad?, su vida. Asimismo, la participación democrática, es decir, el que todas y todos podamos tener acceso, ¿verdad?, a elegir y a ejercer, ¿verdad? Por ejemplo, la manera más democrática es ejerciendo, por ejemplo, el sufragio, ¿verdad? Y entra también el desarrollo sostenible, viendo bien cómo esto influye con nuestro medio ambiente. Con base a ello, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es el conflicto? Si va surgiendo alguna pregunta, por favor me la hacen, porque no estoy viendo la pantalla y de repente pueden levantar la mano, pero no duden en hacerla, por favor. Y bueno, entonces preguntamos, ¿qué es el conflicto? Y Galton pues también se hace este tipo de preguntas.
Aquí entran otros autores que es Hooker y Wilmot en el 2001, que ellos también hacen como estudios con base a Galton, de estudiar sobre todo no solo la cultura de paz, sino también qué es el conflicto, cómo surge un conflicto, cuáles son estas partes del conflicto, ¿verdad? Si es positivo, si es negativo. El conflicto, mencionan ellos, es una interacción entre diversas personas interdependientes que perciben objetivos incompatibles e interferencia, es decir, diferentes en la consecución de dichos objetivos. Ahora hago la pregunta, para ustedes, ¿el conflicto es bueno o es malo? Ajá. Puede repetir la pregunta, Liz. ¿Ustedes creen que el conflicto es bueno o es malo? Es malo, Liz. Ujú, ujú. Yo siento que no es ni bueno ni malo, porque también en base a un conflicto se pueden encontrar diferentes soluciones y más si es un conflicto por diferencia de perspectivas, pueden llegar a un solo punto entre ambas partes. Correcto, exacto. Y ahí pues defiero con los demás compañeros, ¿verdad? El conflicto no es malo. El conflicto realmente trae muchas cosas positivas y con base a conflictos hemos logrado un montón de acuerdos a nivel de historia, a nivel de país, a nivel estructural. No porque exista un conflicto pensemos que es malo. Lo malo es quizá la resolución de los conflictos que hemos aprendido a dar, porque cuando vemos un conflicto, ¿qué queremos hacer? Huimos, queremos huir, queremos, uy, no, mejor ya no sigo, ya no continúo, o sigamos, por ejemplo, en una relación, hay un conflicto, queremos ya huir, escapar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que los conflictos son malos, cuando son estrategias, son percepciones distintas y obviamente somos seres humanos, vamos a pensar distinto. No lo vamos a ver de la misma manera, pero no porque no lo veamos de la misma manera está mal, sino que podemos encontrar puntos de convergencia, puntos donde podamos llegar a un diálogo. Entonces, a nivel macro, no porque haya un conflicto necesariamente tiene que ser malo. Al contrario, nos ayuda a pensar, nos ayuda a dialogar, nos ayuda a interactuar, a buscar diferentes maneras de ver. No sé si me explico. Ahora, acá hay diferentes claves dentro de un conflicto. Número uno es la percepción. La percepción es cómo yo percibo el conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un conflicto intrafamiliar, un conflicto entre parejas, un conflicto dentro de la universidad con mis compañeros, un conflicto en el trabajo. Luego de eso entra la emoción, es decir, cuáles son las emociones que yo le coloco a ese conflicto. Y aquí hemos estudiado, ¿verdad? Que no existen emociones positivas ni negativas, sino que todas son válidas. Aquí existe otra clave que es la relación. ¿Qué relación tiene la persona? ¿Qué relación tiene el conflicto conmigo, con un ser querido? La interdependencia, ¿verdad? Se relaciona con otras cosas. La escasez o la competencia también que tiene este conflicto. Y dentro de ello se propone, bueno, Moore en el 96 propone un círculo de conflicto, en donde él propuso como un apoyo a las mediaciones, una herramienta flexible que se usa en la resolución de conflictos. Acá Moore, él divide en 5 partes e ilustra las fuentes potenciales de conflicto en las negociaciones. Pueden ver que están los conflictos entre los datos, conflictos de intereses, conflictos de valores, conflictos estructurales y conflictos de relaciones.
Comprender el impacto del desequilibrio dentro del círculo, dice Moore, obliga a todas las partes a identificar y a diagnosticar el origen por un lado y a discutir su relación por otro. Los elementos que aparecen son características de cada competencia del círculo de Moore. Entonces, cuando escuchan ¿cuál es el círculo de Moore? Bueno, el círculo del conflicto, ¿verdad? Entre él menciona que hay diversos tipos de conflictos. Ahora, aquí se los voy a explicar de una mejor manera, porque en el círculo pues no se entiende mucho. Y yo lo dividí así para que lo estudiemos cada uno. Él menciona que dentro del círculo están los conflictos de interés. ¿A qué se refiere con conflictos de intereses? En cualquier negociación, la gente va a expresar lo que quiere. A esto Moore le denomina su posición. Es decir, yo tengo una posición, usted tiene otra, ¿verdad? Con este tema. Claramente los dos no estamos de acuerdo. Los intereses son motivaciones o el por qué. Es decir, mis intereses pueden ser una cosa y los intereses de la otra persona pueden ser pues mayores, menores, pueden ser económicos, intereses pueden ser emocionales, qué sé yo. Luego, existen los conflictos estructurales. Acá los factores externos hacen que una o todas las partes perciban que la otra parte se encuentra en una situación más privilegiada. Por ejemplo, en las reuniones entre el jefe y el sindicato de trabajadores se percibe que uno tiene más control en las negociaciones. Entonces acá hay como un factor más estructural dentro de una situación pues más privilegiada, ¿verdad? Puede ser incluso del Estado hacia la clase trabajadora y viceversa, ¿verdad? Conflictos sobre datos. Moore menciona que este se basa en la posesión de la información o en la falta de la información. Hay información inadecuada y las diferentes interpretaciones de los datos son el origen de los conflictos. Conflictos en las relaciones. Y bueno, mencionaba que las partes con experiencias negativas son más propensas a desarrollar conflictos en las relaciones. Las emociones, el estereotipo del lado opuesto, la hostilidad personal, la falta de comunicación. Y pues obviamente creo que son de los pues más comunes, ¿verdad? Que percibimos claramente en nuestro diario vivir. Conflictos de relaciones a nivel personal, a nivel de grupo, de trabajo, de familias, etcétera. Aquí entra el tema de los derechos humanos. Y al igual que muchos conflictos de intereses, los conflictos de valores surgen provocados por diferentes valores y principios entre las partes. Es decir, todas las personas hemos sido criados y de maneras distintas y hemos recibido educación, ya sea en casa, educación en los medios de socialización como en la escuela, que nos han llevado a ser el adulto y la adulta que somos actualmente. Y la manera de resolver los conflictos es la manera en la que nos enseñaron papá y mamá, ¿verdad? Normalmente, a veces se nos enseña con el diálogo, ¿verdad? A veces se nos enseña, bueno, la mayoría de veces lamentablemente se nos enseña con violencia, ¿verdad? O también haciendo caso omiso, es decir, callándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en casa se respetaba o se decía que se hacía lo que papá o mamá decía, ¿verdad? Y no podíamos como preguntar o cuestionar porque las cosas no se podían hacer de diferente manera, pues porque ellos lo decían y así debería de ser. Entonces, muchos hemos aprendido a la sumisión, ¿verdad? A la manera de cuando se presenta un conflicto, pues mejor no pelear, ¿verdad? O a eso le podemos llamar dentro de psicología indefensión aprendida. ¿Por qué? Porque ya estamos tan cansados que ya es como que vaya, pues está bien, así que quede, ¿verdad? Ya no quiero seguir peleando. Entonces, de hecho que existen diversas maneras de resolver los conflictos, ¿verdad? Ustedes solo pónganse a pensar cuál es el último conflicto que tuvieron. Puede haber sido personal, puede haber sido familiar, puede haber sido un conflicto de que fueron a comer y no les llevaron lo que ustedes habían pedido y ustedes entraron ahí en una disputa un poco con el mesero. La pregunta es, ¿cómo resolvió usted ese problema? Es decir, su resolución alternativa al conflicto fue de manera enfurecida, cedió, es decir, que a veces es como que, mira, me trajeron la comida equivocada, así que no quiero estar peleando.
y si creen que esa es una manera también correcta de resolver un conflicto. Entonces piense el último conflicto que pudo haber sucedido, cómo lo resolvió. Eso habla mucho de usted. Luego, dentro de la resolución alternativa de conflictos hay mecanismos de diálogo, mecanismos y estrategias de la resolución. Aquí entra la RAC, que de ahora en adelante cuando vean qué es la RAC, es la resolución alternativa de conflictos, ¿verdad? Y aquí entran la negociación, la mediación, la conciliación y la transformación. Entonces, dentro de la negociación, aquí hay un diálogo entre partes para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si es un conflicto, podemos negociar, ¿verdad? Ya sea con mamá, ya sea con los familiares o con amistades, con colegas, ¿verdad? Luego entra la mediación, que aquí hay una tercera parte que facilita el diálogo. Por ejemplo, en la Procuraduría hay unidades de mediación que apoyan, ¿verdad? Y que dan a una persona que no es parte del conflicto, que ni siquiera conoce las partes involucradas, para que tenga una postura objetiva y que pueda apoyar, ¿verdad? En el conflicto que exista. Nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales muchas veces vamos a tener el rol de mediadores. De hecho, que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Estos parámetros de manera objetiva para poder estar dentro de una problemática, involucrados en alguna problemática como mediadores. Y de hecho que pagan para eso, ¿verdad? Para ser mediadores. Dentro de las estrategias también entra la conciliación, que dentro de la conciliación pues se busca un punto intermedio para poder llegar al acuerdo, ¿verdad? Es decir, conciliar entre las partes. Vaya, pues los dos no quieren ceder, conciliamos, veamos qué es lo mejor. La transformación aquí es modificar estructuras profundas del conflicto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De igual manera, ahorita voy a explicarles poco a poco cada parte. Si no hay preguntas. Dentro de la negociación entran los procesos de comunicación directa entre las partes. El conflicto con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable, sin intervención de un tercero. Acá es solamente las partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se negocia. Y aquí es muy importante el diálogo, la comunicación asertiva, ¿verdad? Porque no se puede negociar cuando se está en un momento de violencia, ¿verdad? De ira, de que se están gritando. Nunca se va a llegar a una negociación. Entonces, principalmente deben de establecerse mecanismos de comunicación, de diálogo, basada en el diálogo e intercambio de intereses. Requiere voluntad, habilidades de escucha, sobre todo argumentación y empatía. ¿Por qué? Porque usted debe saber escuchar, debe de guardar silencio, escuchar lo que la otra persona quiere decir, quiere expresar cómo se siente en el conflicto y luego usted también menciona qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que siente, qué es lo que necesita y con base a ello pueden llegar a una negociación. Aquí puede ser competitiva, yo gano, tú pierdes, o colaborativa, ganar, ganar. Ejemplo para trabajo social. Un trabajador social negocia con una madre y con su hijo adolescente sobre las reglas en casa, buscando compromisos viables para ambas partes sin imponer castigos ni rupturas. Es decir, una negociación, un ganar-ganar. Y aquí va la mediación, como le decía, acá sí entra una tercera parte, es decir, un mediador involucrado en el proceso, que facilita la comunicación y el entendimiento entre las partes para que lleguen a su propio acuerdo. Es decir, aquí no se puede dialogar para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solicitamos a una persona que pueda ser como mediadora. Entonces, acá las características es que él debe ser confidencial y flexible. El mediador no impone soluciones, solo acompaña el proceso. Es decir, el mediador no es que le vaya a decir, mire, que usted debe de hacer esto, y usted, ¿por qué no hizo eso? No, hombre. No,
El mediador solo escucha, el mediador acompaña en el proceso, lidera el proceso para facilitar la comunicación, para facilitar el diálogo, la escucha y que no, pues básicamente se genere, ¿verdad?, mayor conflicto del que hace. Y acaba enfocado en la construcción del diálogo y la relación. Ejemplo para trabajo social. En una comunidad, un mediador contribuye a resolver un conflicto entre líderes enfrentados por el uso de espacios públicos, facilitando acuerdos basados en intereses compartidos. Permitamos, se voy a poner a cargar la computadora que ya se me está acabando la carga. Muy bien. Entonces, dentro de trabajo social, el ejemplo es en una comunidad, un mediador contribuye a resolver un conflicto entre dos líderes enfrentados por el uso de espacios públicos, facilitando acuerdos basados en intereses compartidos. Ahora, la conciliación. A diferencia de la mediación, el conciliador propone soluciones, es decir, aquí sí se propone. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mediación, no es que yo voy a estar mediando, ¿verdad? Ni dirigiendo, sino que ya es una parte más avanzada. Es estructurada y puede tener un marco legal o institucional. Utilizada mucho en eso de los juicios, ¿verdad? O en ámbitos jurídicos para llegar a una conciliación. Pero es que dicen, bueno, vamos a conciliar ante el juez, ¿verdad? Y se proponen, él propone soluciones, ¿verdad? El procedimiento en el que una tercera parte contribuye a resolver las partes del conflicto mediante propuestas concretas para llegar al punto medio aceptable. El ejemplo para trabajo social en un centro educativo, un conciliador, puede ser trabajador social, sugiere una solución para resolver un conflicto entre docentes y la directiva sobre horarios y sobre cargas laborales. Ahora, en cuanto al tema de resolución alternativa de conflictos, el modelo de Thomas Kilmann identifica él 5 estilos de manejo de conflictos. Entre ellos son competir, ceder, evadir, comprometerse y colaborar. Es decir, Kilmann decía que nosotros como seres humanos, a lo largo del tiempo, bueno, de nuestro día, de nuestra vida, resolvemos conflictos, porque siempre resolvemos conflictos, ya sea laborales, familiares, individuales, que fue a comprar y no le dieron lo que esperaba, que fue a la tienda y se equivocaron, que no le dieron el vuelto, ¿sabes? Esos son conflictos, todos son conflictos, vivimos realmente bien conflictuados. Entonces, Kiman decía que nosotros dentro de la vida, dentro de todos esos conflictos, teníamos 5 estilos para manejar. Es decir, somos de alguna manera. Por ejemplo, bueno, en este modelo se basa en dos ejes importantes, el énfasis que se da a las propias necesidades y el énfasis que se le da a las necesidades de los demás. Es decir, ¿cuánta necesidad pongo yo a mi satisfacción de las necesidades y cuánto le doy yo, perdón, a la satisfacción de las necesidades de los demás? Entonces, entra el de competir, el de la competencia. Una persona competitiva, ¿verdad? Dentro de los conflictos, prioriza las propias necesidades por encima de las demás, ¿verdad? Es como arrasar y a mí no me importa, yo necesito resolucionar eso y no me importa a quién me lleve, ¿verdad? Luego está el de ceder y es conceder frente a la postura de la otra persona, es lo que yo mencionaba, de lo que muchas veces podemos llamarle indefensión aprendida. Es como que vaya, pues sí, sabes qué, agarrarlo más. O es como cuando estamos en el restaurante de, no, así que mire, no le voy a decir nada al mesero.
Luego de evadir es eludir el conflicto sin tomarle en consideración. Es decir, no hago nada, mejor me voy. No quiero estar en este conflicto. Me gustan los conflictos, mejor evado. Está el de comprometerse. El de comprometerse busca una salida al conflicto por medio de una negociación. Es decir, me comprometo a esto. Veo que hay un conflicto, no huyo, no cedo, no compito. Me comprometo a poder solucionarlo en conjunto. El colaborar es transformar la incompatibilidad de intereses en alternativas comunes que satisfagan a ambas partes. Ahora, hago la pregunta en general. Dentro de estas 5 estilos de manejo, ¿con cuál se identifican ustedes? Ajá. Solo uno, por favor. Pues yo con evadirle. Con evadir. ¿Por qué? ¿O puede poner algún ejemplo? Es que mírele, yo le voy a ser sincera. A mí nunca, nunca me ha gustado, ¿cómo le diría? O sea, nunca me ha gustado enfocarme como en estar discutiendo, ni en conflictos así, ya sea en cualquier ámbito. Entonces, ahí con la única que peleo con mi hermano, pero ni modo. Pero siempre, no sé, lo mío es evadir, más que todo. Ok, no le gusta el conflicto, entonces. No. Y esas son maneras distintas maneras en las que hemos crecido, ¿verdad? Y aprendido a solucionar los conflictos, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera mencionarnos de qué manera se siente representado que soluciona los conflictos? Yo siento que yo soy más de colaborar, Muy bien. porque también me gusta como saber el por qué y los motivos que con la persona del por qué estoy en conflicto. Me gusta mejor escucharlo y que me escuchen a mí para llegar a una sola solución y no quedar con eso de que como que no le dé importancia. Ujú. Muy bien. Y sí, realmente el ideal, ¿verdad? El ideal es el colaborativo y el de comprometerse, ¿verdad? Porque busca una salida por medio del diálogo, ¿verdad? Y tampoco es de manera pues agresiva, ¿verdad? El que evada o el que colabore, pues no quiere decir de que usted va a llegar, por ejemplo, ¿verdad? Si a usted llegó y pidió una hamburguesa, el otro día me pasó a mí en un restaurante, yo soy súper intolerante a la lactosa, o sea, yo no como nada de eso, ni nada, porque de verdad me muero. Entonces pedí una hamburguesa y siempre la pido sin nada de aderezos y cuando llegó me llegó súper llena de mayonesa. Entonces, yo me sentía mal porque luego el señor, yo le dije, mire, con todo el amor del mundo, ¿verdad? Fíjese que yo la pedí sin mayonesa. Entonces él fue como súper amable y me dijo, le voy a traer una nueva. Entonces, pero una actitud evasiva hubiera sido, porque el otro día yo estaba con una persona y me decía, así cométela, o sabes qué, no le digamos nada, yo me la voy a comer y voy a pedir otra. Ese sería evadir el problema. Y no es que yo lo hiciera de una manera conflictiva, ¿verdad? O de manera agresiva. El problema no es el conflicto, el problema es la resolución que le damos. Porque si yo hubiera sido, mire, que no le dije, que yo sin mayonesa, ya estamos mal, ¿verdad? Es una manera de un diálogo, comprometer, ok, un diálogo. ¿A qué vamos? Una negociación. ¿Cuál fue la negociación? Si quiere me la da y yo se la cambio. Si me hace la espera, yo, mire, con gusto, sí, ahorita. Entonces, a eso voy. Evadir no es una solución, sino es el ideal, ¿verdad? Es colaborar, comprometerse. Sin embargo, obviamente no es eso de que ya de la noche a la mañana lo vamos a hacer, sino que es un trabajo, ¿verdad? Acordémonos que esa es la manera que hemos aprendido. Ahora, ¿cómo actúo en un conflicto? Lo que yo les decía. Aquí entra el tema de la comunicación asertiva. Y bueno, ¿qué es
en todo esto, dentro del diálogo y dentro de la resolución alternativa de conflictos, la cultura de paz, ¿qué es la comunicación asertiva? Dentro de la comunicación asertiva es el expresar opiniones, necesidades y emociones de manera directa, honesta y respetuosa. Se diferencia de la comunicación agresiva, la cual impone, y la comunicación pasiva que evita. Es decir, hay 3 tipos de comunicación acá. La agresiva, que yo les decía, ¿verdad? Hubiera podido decirle al mesero, mire, ¿qué le pasa? Que me quiere matar, que no ve que no tengo. No. Está la pasiva, que es la que actuó la otra persona, de no, sabes que no le digamos nada, mejor voy a pedir otra. Y es que evita el conflicto. Y está la asertiva, ¿verdad? Que expresa la opinión. No por expresarle la opinión está mal, sino que expresar la opinión y la necesidad de una manera honesta y respetuosa. No sé si me explico. Entonces, ahí usted cuestiónese de qué manera usted se está comunicando. Y miren, conflictos ocurren, por ejemplo, en la universidad es la mayor fuente de conflictos, porque o alguien no se unió, porque no hizo la parte que le correspondía, porque dijeron de que se iban a ver no sé en qué lugar de la U y no llegó a tiempo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera se está comunicando? A veces como, mira, ¿sabes qué? Ya no le digamos nada, ya él viene tarde siempre, pero ya no le digamos nada. No, la comunicación asertiva involucra ser honestos, comunicar qué es lo que está conflictuado, comunicar de qué manera pues el grupo está siendo pues dañado de una manera honesta, respetuosa, fíjate. Expresar las emociones. El uso de mensajes en primera persona, algunos tips acá se los comparto. Por ejemplo, es el uso de mensajes en primera persona. Yo siento que, por ejemplo, una manera muy buena para expresarnos y tener una comunicación asertiva es expresar desde la emoción. ¿Por qué? Porque estamos expresando de acuerdo a cómo nos sentimos, no cómo es la persona. Por ejemplo, dentro de una relación de pareja, se está teniendo un conflicto porque la persona pues no es tan cariñosa, por ejemplo, ¿verdad? Y usted se está sintiendo triste, no es cariñosa, no es detallista, no es romántica. Entonces, escuchen las diferencias. Yo puedo llegar y decirles que vos nunca te das cariño, nunca me das detalles, sos súper frío, sos súper irresponsable, ni venís a tiempo, ¿sí? Eso es expresar de acuerdo a la otra persona. El expresar en primera persona, de acuerdo a la emoción, sería dentro de esta relación me estoy sintiendo triste porque siento que no estoy no estoy recibiendo el amor que me gustaría recibir o el lenguaje de amor que me gustaría recibir, como por ejemplo detalles. Me estoy sintiendo un poco, pues a veces, triste porque pues se llegan fechas románticas y no se recuerda, ¿verdad?, de la fecha. Y bueno, eso me hace también sentirme muy conflictuada por cómo se está percibiendo esa relación. El otro día también me sentí triste porque eh, yo había preparado una cena y no inicié a tiempo. Me explico. No sé si se entendió las 2 diferencias de expresar en primera persona y en el del yo siento, ¿verdad? De la emoción al cómo es la otra persona. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un conflicto empezamos a decir, es que mira, vos sos súper irresponsable, vos no sos detallista, vos empezamos a acusar, la otra persona con su mecanismo de defensa viene y contesta lo mismo. Ah, sí, pero es que vos también esto. Ah, sí, pero es que el otro día vos también hiciste esto. Entonces aquí hay un diálogo que nunca se acaba, ¿verdad? Nunca el de terminar echándonos la culpa de todo. En cambio, cuando expresamos y hablamos desde la emoción, estamos hablando de lo que yo siento. No tiene nada que ver contigo, solo es que yo me siento triste. Me sentí triste porque yo esperaba que vinieras temprano, porque había hecho una cena. Me siento triste porque me gustaría que
se me expresará más el amor por medio de detalles, me siento triste porque me explico, no sé si me estoy dando a entender. Se entienden las dos maneras. ¿Sí? ¿No? Sí, Liz. Muy bien. Ahora, acá pues obviamente tiene que haber un lenguaje corporal coherente, el respeto por la otra persona, evitar juicios o sarcasmos y enfocarse en la solución. Evitar juicios y sarcasmos y reírnos, ay, sí, pero es que vos lo que está hablando, ¿verdad? Sí, pero es que vos el otro día también ni siquiera viniste temprano. Sí, pero es que vos hablas de ser detallista y mira el otro día, no, ¿verdad? Evitar juicios, enfocarse en la solución, no es que estemos sacando todo por sacar, sino, ok, si la otra persona me está expresando, debo primero escucarle sin interrumpirle. Segundo, enfocarnos en la emoción que ella está sintiendo, ¿verdad? Si está sintiendo triste, vulnerable, irrespetada. Ok. Después de eso, no llegar con ataque, ¿verdad? Pero es que vos todo lo ves mal, es que vos, ¿por qué estás pensando? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos normal no es normal para la otra persona. Entonces, principalmente es reconocer que no teníamos ni siquiera la idea de por qué, de verdad, no tenía, lo siento, ¿verdad? Principalmente no tenía idea de que te estabas sintiendo triste por eso. Y quisiera llegar a un diálogo, a una negociación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Qué podemos hacer? Te propongo que quizá de repente pongamos la cena un poco más tarde porque me estoy dando cuenta que el tráfico me está consumiendo. Te propongo que quizá una vez a la semana vayamos a cenar los dos para que de esa manera te sientas como pues más querida. ¿Me explico? Eso es llegar a una negociación. Luego, hay diferentes componentes de la comunicación asertiva, entre ellos está la autoexpresión. Número uno, decir lo que se piensa y se siente sin temor a ser juzgado. Y miren, muchas veces no decimos lo que pensamos también por el miedo a que, ay, no, ya se va a enojar, mejor ni le digo nada. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que cuando decíamos algo en casa que no nos gustaba, no se nos gritaba o se nos vulneraba, se nos decía, bueno, y así es lo que hay, y aquí se hace así porque yo digo. Entonces crecemos y tenemos temor a decir lo que pensamos por temor a que se nos recrimine, ¿verdad? Ejemplo, me siento incómodo que me interrumpa cuando estoy hablando. En lugar de decir, pucha, es que vos nunca escuchás, qué bárbaro. Entonces decir, fíjate que me sucede un poco incómodo porque me interrumpes cuando estoy hablando, ¿verdad? Hablamos desde la comunicación asertiva. La escucha activa es prestar atención genuina sin interrumpir, valudando al otro. Por ejemplo, alguien que nos está contando un problema de se me murió un familiar, o viera que tengo depresión porque mi novio me acaba de cortar y uno no puede andar diciendo, ay, no, lo mismo me pasó a mí. Y fíjese de que, no, ¿verdad? Sin interrumpir o decir, sobre todo que estamos acompañándolo, que la persona se sienta escuchada. Luego, componentes de la comunicación asertiva, entre ellos está el lenguaje corporal coherente, ¿verdad? Postura abierta, contacto visual, tono de voz calmado. El 70-80 del mensaje no es verbal. No va a usted estar con el teléfono, ¿verdad? Y sí, sí, te estoy escuchando. Empatía, reconocer y respetar las emociones del otro. Por ejemplo, imagino que te sientes frustrado, yo también me siento así. Mensajes en primera persona, yo, evitar culpar. Transfiere el mensaje de la experiencia personal. Ejemplo, yo me siento molesta cuando no se cumplen los acuerdos. Como un ejemplo aplicado al trabajo social, está el escenario, ¿verdad? Una madre no cumple, no cumple con las citas de seguimiento. Comunicación pasiva, está bien, lo entiendo, aunque afecte el proceso. Comunicación agresiva, usted nunca coopera, señora, ¿verdad? No me está ayudando en nada. No, ¿verdad? Comunicación asertiva, me preocupa que no haya venido a las últimas citas. Me gustaría saber si hay algo en que pueda hacer para apoyarle. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Ahora, aquí hay unas preguntas que les quisiera hacer para que reflexionen. Número uno, ¿cómo cambia el mensaje cuando se expresa de manera asertiva? ¿Cómo han visto que se cambia el mensaje de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar, de la agresiva, de la pasiva agresiva y de la asertiva? Hola.
Hola, hola. ¿Cómo? Perdón. Ujú. Sí, es que es la diferencia, lo que yo les decía, ¿verdad? Que no es lo mismo hablar de la crítica, ¿verdad? Es que vos, mira, que nunca haces nada bien, a ser asertivos y decir, fíjate que me he sentido un poco incómodo porque no hemos podido solucionar esto, ¿verdad? O porque está viniendo tarde o te agarró el tráfico. Entonces, llevar al diálogo también, sobre todo a un acuerdo, como de, ¿quieres que cambiemos el horario para más tarde? O cómo podemos hacer para que puedas estar viniendo a tiempo, ¿verdad? Eso, imagínense que alguien le salga, mira, ¿de qué manera podemos hacer para que logré venir a tiempo a la reunión? ¿Querés que empecemos 10 minutos después? ¿Qué quisieras? Quisiera que te apoyáramos. En lugar de decir, puchica, que sos un gran impuntual, nunca venís a tiempo. Me explico, las dos maneras. Esas son las dos maneras. Ahora, ¿qué emociones sienten al escuchar cada estilo? Hola. Sí, claramente, ¿verdad? Lo que yo les decía, que hemos aprendido a solucionar los conflictos de la manera que, pues, se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero nosotros somos profesionales y tenemos que aprender de acuerdo a teoría, ¿verdad? Aprender que los métodos culturales no están bien, sobre todo son dañinos y violentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué obstáculos hay para comunicarse asertivamente? Obviamente a nivel cultural, ¿verdad? Niveles de crianza. ¿Qué beneficios trae hacerlo? Pues obviamente influye en la cultura de paz que hablaba Galton, a una cultura de respeto, ¿verdad? De diálogo, de comunicación hacia las otras personas. No sé si me explico, ¿sí? ¿Qué les ha parecido este tema de la resolución de conflictos y las diferentes tipos de comunicación? Quisiera escuchar alguna reflexión, ¿sí? A mi parecer es sumamente importante ya que así vamos a saber qué acciones tomar al momento que nos pasa alguna adversidad y no solo explotar, porque no sabemos qué hacer. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Creo que en el tema en general, porque yo creo que no tenía conocimiento de todo, como habían 6 posibles resolución de conflictos y Ujú. como que saber cada uno y por cuál uno puede guiarse para que la resolución sea para ambas partes y también sobre las maneras de expresarnos porque a veces se nombra es que de lo que mencionaba, de que se culpa a la otra persona, pero a veces se tiene que hablar mejor en primera persona para que así sea un lenguaje como más eh, llevadero. Correcto. Muy bien. Esperemos que lo podamos seguir eh, implementando, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en nuestros demás contextos. Sobre todo porque, como les digo,
vivimos rodeados de diversos conflictos, ¿verdad? Y como les mencionaba al inicio, los conflictos no son malos. Los conflictos traen muchísimas cosas para que nosotros podamos avanzar. Si no se generaran los conflictos, jamás pudiéramos avanzar, jamás pudiéramos generar diálogo, jamás pudiéramos generar diversas alternativas, ¿verdad? Para llegar a acuerdos y con base a ello avanzar a mejores procesos, a mejores rutas. Así que sigamos aprendiendo también las maneras correctas de solucionar conflictos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos a quedar hasta aquí. De igual manera, siempre les digo que si quisieran que les reforzara algún tema, pues puedo hacerlo. Pero no me han dicho. Así que nos vamos a ver hasta la siguiente semana. Pasen buenas noches, descansen y buen provecho. Muchas gracias, Liz. Bueno, pasen buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias, Lid. Feliz noche.